Adoptados por su espíritu. Muy bien, bienvenidos una vez más a una serie Adoptados por su espíritu. Adoptados por su espíritu es la serie de temas que el pastor Andrés Portes está trayendo a nosotros a través de estos temas que han sido tan interesantes. Les queremos dar una bienvenida a quienes han llegado en esta oportunidad a la Iglesia Adventista de la Sierra en la ciudad de Riverside, en el estado de California, y también queremos darles a ustedes una bienvenida en sus hogares que están siguiendo la señal de 3ABN Latino. Les habla su amigo y hermano Jorge Jaque, y en esta oportunidad me acompaña un gran amigo y hermano con quien colaboramos en el canal 3ABN Latino, el pastor John Dinsey, gerente general de 3ABN Latino. Muchas gracias, John, por estar con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias también. Para mí es un placer estar aquí alabando el nombre de Dios, y yo creo que estamos listos para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Amén. Me emociona el título de este tema. Es el tema Guiados por su Espíritu. Guiados por su espíritu. Guiados por su Espíritu. Yo creo que será de gran bendición para cada uno de nosotros, y creo que debemos invitar a nuestros amigos que nos acompañan en todo el mundo que también sean bendecidos. Amén, así es. Y vamos a decirles a ustedes y a quienes nos están viendo esta señal. Esta es una serie de temas, vamos ya abordando el tercer tema, como acaba de decir el pastor Dinsey, guiados por su Espíritu o guiados por el Espíritu Santo. El pastor Andrés Porte es un hombre de Dios. Hemos tenido la oportunidad de participar en varias oportunidades en campañas evangelísticas, y sus mensajes son realmente llenos del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Así que le queremos invitar a que usted se prepare con su Biblia, algo con qué escribir, porque yo creo que va a estar interesado en seguir estudiando este tema de gran importancia para cada uno de ustedes. Y también, si este mensaje es de bendición para usted, queremos que usted nos llame o escriba a latino@3abn.org, latino@3abn.org. El pastor Andrés Portes es el orador del ministerio La Voz del Consolador, pero también es evangelista en la Asociación Suroeste Regional de los Estados Unidos. Y es un placer para nosotros colaborar con él y La Voz del Consolador en este mensaje y en la predicación de la palabra de Dios. Muy bien, y sin más vamos a comenzar este programa. Antes de hacerlo, vamos a pedirle al pastor John Dinsey que nos guíe en una palabra de oración. Sin embargo, queremos mencionar también la parte musical que nos acompaña, nos ayuda a elevar nuestros pensamientos a Dios. ¿Qué tenemos esta noche? Esta noche tenemos a la hermana Amy Soto, que va a participar en un himno de honra y gloria a Dios que lleva por título Vivo por Cristo. Vivo por Cristo. Inmediatamente después de la interpretación musical vamos a tener la palabra de Dios en los labios del pastor Andrés Portes. Ahora vamos a invitarlos a que tengamos un momento de meditación y oración. El pastor John Dinsey va a elevar una plegaria a los cielos. Te invitamos, si te es posible, colocarte en pie para orar, y vamos a pedir a aquellos que nos acompañan en diferentes partes del mundo que también nos acompañen en oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por el milagro que también puedes morar en nuestros corazones. Señor, nos acercamos a tu trono de gracia en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, que en este momento nos bendigas con un mensaje del cielo. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea derramado sobre tu siervo, el pastor Andrés Portes. Y también te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para entender el mensaje y también para responder a este mensaje. Te rogamos, Padre, esto en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, que Dios les bendiga.
pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14, dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias porque una vez más nos reunimos para cantar alabanzas a su nombre,
para adorarle en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias, Dios, por la presencia hermosa de los ángeles y la dirección de su Espíritu. Gracias, Padre, por su compañía bendita. Y gracias también por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean grandemente bendecidos en esta hora. Y ahora, Padre eterno, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Dios, esa palabra que vive y permanece para siempre. Prepárenos y habilítenos, Señor, para que todos estemos en el Espíritu y comprendamos la verdad del Espíritu. Diríjanos y guíenos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante esta semana estamos trabajando con la serie Adoptados por su Espíritu y hoy el tema es Guiados por el Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia descubrimos que el ser humano es una creación distinta de Dios. La tierra es un proyecto divino. Tan importante es la tierra que si usted lee la Biblia y ve al final, Dios un día se mudará a la tierra. La nueva Jerusalén descenderá y quedará para siempre en este planeta. Aquí, donde Cristo caminó, aquí donde Cristo sufrió, aquí donde le clavaron en una cruz, se convertirá en el centro del universo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces, usted es una persona muy importante. Porque Dios le compró a usted, no con sangre ni asunto de animales, lo compró con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Porque usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque a usted lo crearon de una manera tan especial, Salmo 139, que hicieron de usted una casa. Hebreos capítulo 3, versículo 6, usted es una casa. En el libro de 1 Corintios 3, 16, 17 dice que nosotros somos un templo para morada del Espíritu Santo. Y este templo no es nuestro, es de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? De manera que usted es una casa donde se reposa el Espíritu de Dios. Cuando usted lee la Biblia descubre que Dios hizo todo por su palabra y por el Rúa, el aliento de su boca. Salmo 33, versículo número 6. Dice en el libro de Job, capítulo 34, versículo número 3, capítulo 33, versículo 4, que Dios hizo todo con su espíritu y que Dios hizo todo con el aliento de su boca. El Espíritu Santo estuvo en la creación de todo. Y Dios determinó que el ser humano fuera un templo para morada del Espíritu. Cuando el hombre sale de las manos de Dios, el hombre sale para ser morada del Espíritu de Dios y a través del hombre Dios darse a conocer a todo el universo. Cuando el apóstol Pablo define su teología, a pesar de que el pecado entró, a pesar del problema del pecado, a pesar de la situación pecaminosa, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 10 que la multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer a los principados y a las potestades por la iglesia. En 1 Corintios 4:9 Pablo dice que somos un espectáculo a los hombres, a los ángeles, pero también dice al cosmos. En otras palabras, la tierra se convierte nada más y nada menos que en un espectáculo, un escenario. Todo el universo está contemplando la tierra para conocer la belleza del carácter de Dios. El hombre es una creación de Dios. El hombre fue hecho para morada del Espíritu Santo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Por tal razón, si el Espíritu Santo no guía al hombre, entonces lo guía otro espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, ¿qué dice la Biblia? El espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Espíritu de esclavitud
espíritu de adopción. ¿Cuál es el espíritu que usted recibió? Si usted recibió el espíritu de adopción, usted clamará, Abba, Padre. ¿Qué significa eso? Habrá una relación tan estrecha, una relación tan hermosa, una relación tan íntima, una relación tan profunda con Dios, que usted tendrá una experiencia real con un ser real que se llama Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Abba nos da la idea de una relación íntima y estrecha con el Señor. No es un asunto de haber creído una doctrina o de recibir un concepto o tener una teología. No, 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 no. Es un asunto de una experiencia real con un ser real. ¿Vino Dios a la casa de Abraham? ¿Vino o no vino? ¿Comió o no comió en su casa? ¿Había una relación estrecha entre Dios y Abraham? Donde quiera que Abraham llegaba, ¿qué cosa levantaba? ¿Para adorar a quién? ¿Para adorar a quién? A Dios. La pregunta, ¿cómo anda tu relación con Dios? Si eres adoptado en la familia de Dios, eres hijo de Dios. Ya leímos en Efesios 2:19 que somos miembros de la familia de Dios. Primero de Juan capítulo 3 versículo 1, somos hijos de Dios. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Entonces, si usted es hijo de Dios, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 versículo 14, porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Le gustaría que el Espíritu le guíe cada día? ¿A cuánto le gustaría? Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, usted tiene el derecho de ser llamado, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Oiga, como estamos comenzando, ¿podemos calentar esto un poco para que usted se enoje? ¿Le parece bien? Porque si usted no se enoja, no reacciona. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo... una pregunta, Romanos 8:14. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y los que no son guiados por el Espíritu de Dios, ¿quién son hijos entonces? Del diablo. ¿O no? ¿Le parece bien si entramos por ahí? San Mateo capítulo 12, versículo 28. Vamos rapidito. Mateo 12, 28. Usted necesita permitirle al Espíritu que tome el timón de su vida, que Él le guíe. Si usted no le permite eso, otro vendrá a tomar ese timón. San Mateo capítulo 12, versículo 28. Cristo hizo un milagro, echó fuera unos demonios, lo acusaron y entonces Cristo dijo. Mateo 12, 28. ¿Qué dice el versículo 28? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros. ¿Qué dice Jesús? ¿El reino de quién? ¿De quién estaba lleno Jesús? San Lucas capítulo 4, versículo 1. Cristo es nuestro ejemplo y modelo. Después que Cristo fue bautizado, mire lo que dice San Lucas capítulo 4, versículo 1, dice la Biblia, Jesús, ¿qué cosa dice? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde dice que fue llevado? Al desierto. ¿De quién estaba lleno Jesús? Del Espíritu Santo. Versículo 14, dice el verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Versículo número 18. Ahora se para a leer en la sinagoga y la lectura que le dan es Isaías 61, 1 y 2, y Cristo comienza a leer. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y miren lo que confirma Jesús, versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y yo le pregunto, ¿estaba lleno Cristo del Espíritu Santo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Estaba guiando el Espíritu Santo la vida de Jesús? Sí, Señor. Y si Él es nuestro modelo y ejemplo, usted necesita permitir que el Espíritu le guíe la vida. Y si el Espíritu no le guía la vida, usted tiene una vida sin futuro. Y no me venga con el cuento de que usted es cristiano. Hay demasiados religiosos que no son cristianos. Por favor, no crea que lo estoy regañando, lo que estoy haciendo es mucho énfasis, por favor. No voy a pensar que estoy regañando a nadie. Pero, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Cristo dice, y si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, ¿los hijos de ustedes por quiénes lo echan? Y entonces parece que el Señor se calentó un poco y dijo, miren, le voy a poner la cosa más clara.
San Mateo capítulo 12, versículo 29. Vamos, que somos los hispanos somos chismosos por naturaleza. Vamos. Mire qué cosa linda. San Mateo 12, 29. ¿Qué dice el versículo 29? Dice Jesús, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás. ¿Cuál es la casa? El ser humano. Lo veremos cómo lo explica en un momento. Dice el versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Pregunto, ¿retiraba Jesús los demonios, sí o no? ¿Conocían los demonios a Jesús? ¿Sí o no? Cuando se enfrentó Cristo con aquel endemoniado gadareno, ¿cuántos demonios tenía ese endemoniado? Una legión. ¿Cuánto era una legión? Bueno, en el tiempo de los romanos, una legión romana tenía 500 soldados de caballería y 6,000 soldados de infantería. Si era una legión, ahí habían 6,500 demonios. ¿Se arrodillaron o no se arrodillaron? A ver, ¿sí o no? ¿Tiene Cristo poder o no tiene poder? Versículo 43. Ahora miren lo que dice Cristo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿De dónde salió? ¿De dónde sale el espíritu inmundo? Del hombre. ¿Dónde vive? En el hombre. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla ¿cómo? Desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Alguien sabe más que Jesús? Entonces la Biblia deja claro que si usted no se deja guiar por el Espíritu de Dios, lo guiará otro espíritu. ¿Está claro o no está claro? Por eso en el versículo 14, el versículo 15 de Romanos 8 dice, espíritu de esclavitud y espíritu de adopción. El Espíritu Santo es el espíritu de adopción. Somos adoptados en la familia de Dios. Y entonces el Espíritu viene para guiar nuestra vida. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Mire qué hermosa es la Biblia. En el versículo 14 dice que somos hijos de Dios, Romanos 8:14. En el 15, espíritu de adopción. En el 16 dice somos hijos de Dios. Y en el 17 dice que somos hijos y herederos. Mi pregunta, ¿le gustaría a usted vivir cada día como un hijo o una hija de Dios? ¿Es hermoso o no es hermoso? La Biblia nos enseña en una forma clara y categórica que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo? Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29 dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. San Juan 1, 12 y 13, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? Leamos San Juan 1, 12 y 13. A los que creen en Cristo Jesús. San Juan capítulo 1, versículo 12, versículo 13. Cuando usted acepta la adopción que Dios quiere darle y el Espíritu mora y lo guía a usted, su vida es cambiada completamente. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Cuando la vida del ser humano es guiada por el Espíritu de Dios, entonces ese ser humano, hombre o mujer, se convierte en heredero del reino de los cielos. Se convierte en hijo legítimo de Dios. La palabra adopción significa, adoptado significa declarado hijo, reconocido como hijo legítimo. Imagínese usted que a través de Cristo y por la obra del Espíritu nosotros podemos ser recibidos en la familia de Dios como hijo legítimo, con todo el derecho de toda la herencia que Dios nos quiere dar, no solo en esta tierra, sino en el reino de los cielos.
¿Qué se puede comparar con eso? La gente está vendiendo lo que es oro por la pura paja de la tierra. La gente descuida la relación con Dios por las boberías de este mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo le pregunto, ¿sabe aceptar la adopción en la familia de Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? La Biblia dice, Romanos capítulo 8, versículo 5, que habéis recibido el espíritu de adopción. Gálatas 4, 4 al 6, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Efesios 1, 3 al 5, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Romanos 8, 23, tenemos las primicias del espíritu, esperando la adopción. Romanos 9, 4, de los cuales son la adopción. En la teología del apóstol Pablo, la idea de la salvación, la experiencia de salvación, Pablo la enfatiza y la centraliza en la adopción. Ya eres hijo o hija de Dios, tienes el derecho porque eres parte de su familia. ¿Aman los padres a los hijos? ¿Sí o no? Y Dios te ama a ti también. Dios te ama a ti también. Y tiene que vivir como eso, como un hijo, una hija del Dios Altísimo. El adoptado recibe todos los derechos legales de un hijo legítimo. Espiritualmente somos en Cristo adoptados como hijos legítimos de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Adoptaron a Enoc? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Dónde vive Enoc ahora? En el cielo. ¿Adoptaron a Elías? ¿Sí o no? ¿Dónde vive Elías? ¿Adoptaron a Moisés? ¿Dónde vive Moisés? ¿Usted quiere vivir ahí arriba también? Necesita ser adoptado por el Señor. Y si usted es malo y bien malo, le tengo buena noticia. Es mejor, más fácil entra. Si usted es muy bueno, es un problema, porque los buenos creen que no necesitan nada, ¿sí o no? ¿Sí o no? El joven rico, ¿por qué se perdió? No diga porque era bueno, se perdió porque rechazó a Jesús. Rechazó a Jesús. ¿O no? Si usted rechaza a Jesús, usted está perdido. No importa cómo usted pinte o cómo usted piense. Si no tiene a Jesús, usted está perdido. Pero si usted acepta a Jesús, si usted cree en Él, entonces Dios lo recibe como su hijo, le da todo el derecho de entrada en la patria celestial. Digo, alabado sea el nombre de Dios. No más hijos del diablo. San Mateo capítulo 13, versículo 38. Las cizañas son los hijos del malo, dijo Cristo Jesús. Hechos capítulo 13, versículo 9 y 10. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, dijo Pablo. San Juan 8, 44. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, dijo Jesús. Mateo capítulo 23, versículo 15. Le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Existen hijos del diablo? La Biblia dice que sí. Pero ahora mire qué cosa linda. Esto sí que es lindo. San Mateo capítulo 5 versículo 9, leamos. Mire qué cosa linda. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué cosas son? Hijos de Dios. San Mateo capítulo 5 versículo 9. Me gusta la Biblia. Me gusta la Biblia porque responde mis inquietudes y me aclara el camino y me hace ver que la razón de ser de nosotros es Dios. ¿Qué dice el versículo 9? Bienaventurados los pacificadores, ¿qué dice Jesús? Porque ellos serán llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Versículo 44. ¿Qué dice el verso 44? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis, ¿qué cosa dice Jesús? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Pregunto, ¿hay hijos de Dios en la tierra, sí o no? Jesús dice que sí. San Lucas capítulo 6, versículo 35, y seréis hijos del Altísimo. Gálatas capítulo 3 versículo 26 y 27, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 6, 17 y 18, y vosotros me seréis hijos e hijas. Primera de Juan 3, 1, 2 y 9, ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan 4, 4 al 7, nacidos de Dios. Primera de Juan 5, 1 al 4, 18 y 19, somos
de Dios. Alabado sea su nombre. Cosa linda. Cuando usted se deja adoptar, Dios lo recibe como su hijo. ¿Amamos a los hijos o no lo amamos? ¿Sí o no? Y el niño llegó a la casa y le dijo a la mamá, yo quiero ser un hijo adoptado. Y el papá se ofende y le dijo, no, usted es un hijo legítimo. Yo quiero ser adoptado. Y entonces se preocuparon. Y la mamá, sabe que las madres son la maestra de la casa y los padres son los sacerdotes. Así que papá no quiere ser maestro porque la maestra es la mamá. ¿Y el papá es qué cosa? El sacerdote. Y la mamá como maestra mira al chiquitín y le dice, está bien, está bien, está bien, te podemos adoptar. Pero ¿por qué tú quieres ser adoptado? Dice, en la escuela hay un niño que lo adoptaron en una familia. Y ustedes tienen que ver cómo lo cuidan y lo protegen y le dan lo que él pide. Ustedes tienen que ver, lo llevan a la escuela y lo buscan. Y cuando se sienten mal, o el papá va o la mamá, y siempre están llamando y preguntando que cómo está el niño. ¿Para qué quiero yo ser hijo legítimo? Yo quiero que me adopten. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Quiere Dios adoptarte en su familia? ¿Cuánto quieren ser adoptados en la familia de Dios? Cosa linda. Imagínense que cuando nos adoptan, dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, que nos convierten en reyes y sacerdotes. Cuando lleguemos al cielo, ¿qué es lo que nos van a poner en la cabeza? ¿Y a quiénes son los que se coronan? ¿Y quién es el rey de reyes y señor de señores? Alabado sea el nombre de Dios. Cuando conocí a Jesús tenía 19 años. Ya me estoy poniendo viejo. Hace 35 años que camino con Él. Ya soy un señor de 54 años. A veces cuando voy viajando me digo a mí mismo, bueno, mi negro, usted se está poniendo viejo. Pero hay una cosa que llena de gozo mi corazón. Saber que le he dado mi vida al Señor para servirle. Y algo llena de gozo mi corazón también. Cuando lleguemos al cielo, usted no llevará nada de lo que tiene en la tierra. Lo único que podrá llevar son seres humanos. Y mi gozo será preguntarme, bueno, aquí no tuve carro ni esa bobería que la gente tiene que por la que pierde la cabeza. Pero se imagina llevar mucha gente al cielo. Se imagina la eternidad, la gente agradeciéndole que usted fue a un rincón del mundo en que sé yo dónde, que nadie va por ahí. Y que por allá la persona se encontró con Jesús porque oyó un sermón. Déjeme contarle esta. Bueno, mejor no le cuento nada porque si empiezo a contarle historias, el tiempo se nos va. Vamos al sermón, vamos al sermón. La palabra guiados significa traer, llevar, conducir, guiar. Romanos capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer Romanos 2.4. Recuerde que dice Romanos 8.14, porque lo que son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 2.14, ¿qué dice Romanos capítulo 2, versículo 4, perdón, Romanos 2.4? ¿Cómo dice? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿qué cosa dice? Te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento de parte de Dios? La benignidad. Lo que produce el arrepentimiento en el ser humano es esa bondad, ese trato amable, afable, tierno y cariñoso de Dios. No es el temor, no es el terror. Lo que cambia y transforma la vida del ser humano es el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la forma como Dios trata al pecador. Cuando el hijo pródigo regresó, ¿quién corrió? El padre. ¿Quién lo abrazó? El padre. ¿Quién lo besó? El padre. ¿Quién hizo fiesta? El padre. Se acordó de lo malo que había hecho. A él no le interesa recordar lo malo que hiciste. Le interesa que regrese para hacer fiesta. Eso es benignidad. Eso es bondad. Eso es lo que cambia el corazón de la gente. Cuando Jesús se encontró con Pablo rumbo a Damasco, está bien, lo tumbaron del caballo, pero bueno, la luz fue que lo tumbó del caballo. Y cuando Pablo estaba allí tranquilo, acabado en el suelo, que Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo se quiso morir. Pablo estaba muy convencido de que estaba haciendo la obra de Dios, encarcelando, apresando y maltratando a los cristianos. Estaba muy convencido de eso. Tan convencido estaba que hasta estaba de acuerdo con su muerte. ¿Quién tenía la ropa de los apedreadores que acabaron con Esteban? ¿Quién tenía la ropa en la mano?
Oigan el testimonio de Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y mire el versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Yo le pregunto, ¿fue clemente Cristo con Pablo, sí o no? ¿Sí o no? Así que la benignidad de Dios es la que te guía al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, metanoia, significa cambio de la mente, cambio de la estructura, de las estructuras mentales, cambio de los conceptos mentales, cambio de la forma de pensar. Todo hombre o toda mujer adoptado en la familia de Dios y ungido con el Espíritu Santo, el Espíritu le produce arrepentimiento. El Espíritu produce un cambio en la estructura mental. Hay un cambio de la mente. La mente mala, humana, carnal, Romanos 8:7 dice, porque la intención de la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero ahora, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice, pero ahora tenemos la mente de Cristo. Esta nueva experiencia, esta nueva estructura mental se sujeta, se somete, se entrega y decide vivir conforme a la voluntad de Dios. Se produce un cambio en la vida de la persona, una transformación. Ese proceso de metamorfosis donde el gusano, esa oruga, se convierte en una mariposa y la mariposa jamás vuelve a ser gusano. Es una experiencia progresiva, de manera, 2 Corintios 3:18, que la persona va siendo transformada de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. El Espíritu empieza un proceso de transformación, de cambio, de crecimiento y desarrollo. No es un asunto estático, no es un asunto esporádico, es progresivo. Proverbios 4:18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta el día es perfecto. Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, cuando la experiencia del Pentecostés fue una realidad, luego mostraron ciertas debilidades, pero jamás dieron un paso atrás. Se mantuvieron firmes al deber hasta que pagaron con su vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pedro, que era un cobarde, se convirtió en un valiente y murió como Cristo Jesús. ¿Necesitamos ser adoptados? ¿Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Necesitamos esa experiencia? No es un asunto de concepto, no es un asunto de doctrina, es una experiencia. Te guía, te dirige al arrepentimiento. Romanos capítulo 8, versículo 14, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gálatas 5:18, mire lo que dice Gálatas 5:18, nos habla de ser guiados por el Espíritu. Y ahora vamos a entrar en el aterrizaje, una parte hermosa que necesitamos ver. Gálatas 5:18, ¿qué dice el versículo 18? Dice el verso 18, pero si sois, ¿qué cosa? Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice ahora? No estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no te salva por la obediencia. Si sois guiados por el Espíritu, te salva por la fe en Cristo Jesús. Y guarda la ley por amor a Cristo Jesús. Si me amáis, así que no guardamos la ley para salvarnos. Guardamos la ley porque amamos a Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? La designación de hijos de Dios para quienes se someten a ser transformados a la semejanza del carácter perfecto del Señor es la contraparte del calificativo Padre, un término aplicado a Dios a lo largo de las Escrituras. Santiago capítulo 1 versículo 18, nacidos de Dios. Primera de Pedro 1:23, renacidos. Somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Han recibido a Cristo.
creído en su nombre. San Juan 1, versículo 11 y 12. Tienen un nuevo nacimiento. San Juan 3, versículo 3 y versículo 8. Por el Espíritu han llegado a ser participantes de la naturaleza divina. San Juan 6, 48 al 51, segunda de Pedro 1, 3 y 4. Se asemejan en carácter a Cristo Jesús. Primera de Juan 3, 9, 4, 7, 5, 1. Esta semejanza todavía no es perfecta. Filipenses 3, versículo 12 al 16. Se completará en su segunda venida. Primera de Juan 3, 2 y 3. Su amor abarca a toda la humanidad. Juan 3, 16. Es solícito con sus hijos adoptados. Mateo 6, 25 al 34, Romanos 8, 15 y Gálatas 4, 6. Mi pregunta, ¿deberíamos permitir que Dios nos adopte en su familia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Escuche ahora mi pregunta. Si en su familia hay alguna persona que no ha sido adoptado en la familia de Dios, póngase usted en pie. ¿Hay alguien en su familia que no ha sido adoptado en la familia de Dios? ¿Hay alguien en su familia que no tiene su nombre en el libro de la vida? ¿Hay alguien en su familia que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal? ¿Hay alguien en su familia que si Cristo viniera esta noche posiblemente se pierde? ¿Hay alguien en su familia que no ha tomado la decisión de entregarse al Señor? Entonces póngase en pie. Recuerde, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Usted y yo somos nombrados por el Señor como reconciliadores. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación para que nosotros trabajemos en la reconciliación del mundo. Segunda de Corintios capítulo número 5, el apóstol Pablo nos dice, mire qué cosa linda. Dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué cosa? De la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mi pregunta, ¿acepta usted hoy el desafío de ser un reconciliador? ¿Lo acepta de corazón? Oiga, esto es increíble que a uno no le importa ni la salvación de su propia familia. ¿Cómo puede estar tranquilo o tranquila, quitado de bulla, sabiendo que si ese muchacho o esa muchacha se muere, se pierde por la eternidad? ¿No es espantoso eso? ¿Es espantoso o no es espantoso? Entonces, hoy es el día que deberíamos pedirle al Espíritu que nos despierte. No solamente por amor a nuestros familiares, pero por amor a nuestros amigos también, a nuestros vecinos y también por amor a aquellos que no conocen al Señor. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Mi pregunta, ¿deberíamos permitir que el Espíritu guíe nuestra vida para que a través de nosotros esas personas vengan y se entreguen al Señor? ¿Se atreven ustedes que formemos juntos un ejército para eso? ¿Quiere aceptar hoy el desafío de ser guiado por el Espíritu para buscar las almas que se pierden? ¿Seguro que aceptan el desafío? Un día yo le dije sí al Señor y no saben cuántas millas tengo ahora. ¿Cuántas millas? Porque esto es un voladero para aquí, para allá y para allá y para allá. La gloria es de Dios porque en cada lugar las almas se entregan al Señor. ¿Quisieran hoy ser del ejército del Señor? Y decirle al Señor, Señor, a partir de hoy que su Espíritu me guíe a las almas que se pierden. ¿No le parece que esta puede ser una gran semana? Se atreve a pasar al frente y decir, a partir de hoy quiero ser adoptado en la familia de Dios y que el Espíritu guíe mi vida. Sálgase del montón y venga para acá conmigo. Recuerde el desafío. A partir de hoy usted dejará que el Espíritu le guíe. Eso no es cuestión de que tengo sueño, de que espérate un momento. No, Señor, usted va a hacer lo que el Espíritu le diga. Si usted no lo va a hacer, mejor no pase. No, porque no. Usted va a hacer lo que el Espíritu le diga. Felipe estaba predicando en Samaria y las cosas estaban yendo bien. La gente se estaba convirtiendo, se estaban bautizando, todo de maravilla. De repente un ángel le dice, oye Felipe, vete por ese camino que es desierto. Oiga, ¿no le parece un contrasentido? O sea, que estoy predicando y la gente se está arrepintiendo porque me tengo que ir por un camino desierto. Cuando obedeció al ángel y se fue al camino desierto, en el camino desierto estaba el Espíritu de Dios,
que le dice, acércate a ese carro. Felipe se acercó al carro y habló con el eunuco. Pregunto, ¿se entregó el eunuco o no se entregó? Amén. Y la maravilla que ocurrió en ese lugar, en Etiopía, a través de ese eunuco, hasta el día de hoy se oye la historia. ¿Obedeció el llamado del Espíritu, sí o no? ¿Usted está dispuesto a obedecerlo? Esta semana es la semana, querido. Y en este día es posible que entre nosotros haya personas que tienen que decidirse por Cristo. Le garantizo que si usted lo hace, ellos lo harán también. ¿Puede pasar ahora Amy, por favor? Yo quisiera pedir que suban aquí arriba conmigo a todos aquellos y aquellas que tienen algún cargo en su iglesia, que tienen alguna posición de compromiso en su iglesia, y hoy quieren pasar al frente y decir, a partir de hoy, yo quiero ser guiado por el Espíritu para buscar las almas que se pierden en el pecado. Si usted es diácono, diaconisa, anciano, primer anciano, lo que usted fuere, y usted acepta el desafío, pase al frente con nosotros. Y si usted es un miembro simple, sencillo, recién bautizado, y usted tiene menos de 2 años de bautizado y acepta el desafío, suba arriba con nosotros. Significa que tenemos un desafío grande. Si usted es recién bautizado, hay mucha gente que usted conoce que no ha aceptado a Jesús. Tiene que invitarla a que venga esta semana para que oigan la palabra de Dios y tomen una decisión. Mientras ustedes se mueven, dejemos que Amy nos cante para la gloria de Dios. Volví a Jesús con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, confiada, porque sé que Él me ama y Él con su manto perfecto quitará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es solo tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti te entrego hoy el corazón. Volví a Jesús con mi llanto y Él me secó con su manto. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, confiada, porque sé que Él me ama y Él con su manto perfecto quitará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es solo tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti te entrego hoy
Hay una familia que vive en Argentina y en alguna manera empezaron a escuchar los sermones de la voz del Consolador y un buen día tomaron la decisión de grabar los sermones y regalarlos. La experiencia se hizo tan hermosa y tan grande que el esposo, siendo un policía, tomó la decisión y se jubiló. Se movieron del lugar donde vivían a otra ciudad pequeña donde no había mucha presencia adventista. Se decidieron a ser colportores. Y qué hermosa la experiencia de estas 4 personas, el padre, la madre, el hijo y la hija, que han dedicado toda su vida, todo su tiempo a buscar las almas que perecen en el pecado. Es hermoso cuando usted habla con ellos y cómo le cuentan las experiencias de cómo las almas se entregan al Señor. En cada lugar, en cada país que vamos, encontramos personas que al escuchar los sermones han decidido ponerlo todo en las manos de Dios. Algunos han tomado los sermones de la voz del Consolador y lo escriben, lo convierten en sus sermones. Y personas que antes no hablaban, ahora son predicadores que son invitados por diferentes lugares. Ahora, hermano querido, ahora, amigo querido, amiga querida, ahora es el tiempo de ponernos en las manos de Dios para que nos guíe el Santo Espíritu y buscar las almas que perecen en el pecado. El tiempo es ahora. El tiempo pasado pasó, pero ahora es el tiempo de servir a Dios. Hay familiares, esposo, esposa, hijos e hijas, amigos, vecinos, que están perdidos. Ahora es el tiempo de decirle sí al Espíritu para que te guíe como instrumento del cielo y busques a esas almas que perecen. Aquí donde estamos ahora es tiempo de traer los amigos, los vecinos, familiares, para que escuchen la palabra. El Señor prometió, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. El Señor dice, tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. ¿No le parece que es un buen momento de traer los hijos? Amén. Invítelos. Si le dicen que no, al día siguiente, invítelo. Y si le dicen que no al día siguiente, invítelo. Y si el siguiente le dicen que no, ¿qué usted hará? Invítelo. Algún momento le contaré experiencias de personas que fueron tantas veces invitadas que para quitarse de encima a esta fastidiosa mujer, vinieron. Y entonces el Espíritu los agarró y le cambió el corazón. ¿Tiene Dios poder para hacer esas cosas? ¿No le parece que esta es la oportunidad nuestra? Si usted está en cualquier lugar del mundo, invite a sus vecinos, sus familiares, para que vean el programa. Invítelos en esta semana. Déjese guiar por el Espíritu de Dios, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa dice la Biblia? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos herederos del reino de los cielos. Y durante esta semana somos adoptados por su Espíritu. ¿Le parece bien si oramos ahora? Amén. Si usted tiene algún hijo o algún familiar por el que quiere que oremos, mañana, con la ayuda de Dios, vamos a estar orando por esas personas. Invítele que venga a escuchar la palabra de Dios. Confiemos en Dios. Dios cumple sus promesas. ¿Oramos ahora? Querido Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por su empeño, su dedicación, su interés, su constancia, su perseverancia, su afán, su amor, su misericordia, su gracia. Dios nos maravilla cómo usted, sin cesar, insistentemente, quiere que sus hijos se arrepientan, quiere aceptarlo de vuelta a su familia, quiere darle salvación y vida eterna. Dios nos maravilla la paciencia que usted ha tenido y ha permitido que este tiempo pase, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos maravilla cómo Jesús, en aquellas 5 famosas parábolas del tiempo del fin, siempre habló claro de una tardanza.
no porque quisiera que las cosas se tardasen, sino por el descuido que tendrían los llamados cristianos. Reconocemos, Señor, que nos hemos descuidado, pero hoy venimos ante el trono de su gracia para hallar gracia en el oportuno socorro, para decirle, perdone, Señor, nuestra indiferencia, perdone nuestra testarudez, perdone nuestro descuido, pero Dios, únjanos con su Espíritu Santo como lo hiciera con los apóstoles, encienda en nosotros el fuego del Espíritu y que nos guíe, nos impulse, nos motive para amar a las almas que se pierden. Que amemos primero a nuestros familiares y amigos, que roguemos y clamemos por ellos y ellas, y que el Espíritu nos llene de tal suerte que esas personas vengan a los pies de Cristo Jesús. Amén. Déjenos ver su gloria en esta semana, Señor, y guíe nuestros pasos, palabra, pensamientos y acciones. Lo rogamos, Padre eterno, se lo pedimos, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús.